Empezamos entonces con la explicación de la teoría de ángulos en una circunferencia. En el anterior capítulo, en el tema 8, vimos lo que era solamente circunferencia, ¿sí? Hemos visto las propiedades de la circunferencia, cuando había tangentes, ¿no? Cuando había el radio con la cuerda, ¿sí? Elementos de la circunferencia, en ese caso. Ahora lo que vamos a ver es ángulos en una circunferencia. Objetivos: conocer el concepto de arco, conocer las propiedades de arco y definir las propiedades de cuadrilátero inscrito o inscriptible. Esos tres objetivos tenemos que cumplirlos al finalizar este tema o este capítulo, ¿sí? Esos tres objetivos. Entonces ustedes, al terminar este capítulo, dirán: ¿he conocido el concepto de arco? Sí. ¿He conocido las propiedades de arco? Sí. Definir las propiedades de cuadrilátero inscrito o inscriptible, ¿no? Se supone que ya deben ustedes definir esas propiedades, ¿ya? Eso es lo que se busca en los objetivos, ¿no? Llegar a ese objetivo. Llegar a ese objetivo. Como ya conocemos qué es una circunferencia, sabemos qué cosa es un arco. Eso lo vimos en los elementos de una circunferencia. Muy bien, aquí hay parte teórica. Ustedes ya van a hacer el resumen, ya para las siguientes semanas, como tarea, ¿no? Bueno, aquí te está explicando o te está definiendo qué cosa es el arco, ¿no? El arco, es importante saber qué es el arco de una circunferencia. El arco de una circunferencia se puede medir en forma métrica, es decir, en su longitud o en su forma angular. Es importante tener medidas angulares iguales, sin embargo, sus longitudes no son necesariamente iguales. ¿Ya? Parte de esta definición se utilizan los relojes. Ya, básicamente un arco en esta primera propiedad, el arco vendría a ser tita, arco tita. ¿Sí? Ese es un arco. Está, vamos a decir, como una flecha con doble sentido que está arqueada, a eso se llama arco. Eso es el arco. Y el ángulo, en este caso sería X. ¿Ya? Bueno, OA, ya saben que ustedes, es un radio, ¿no? OB es radio. El radio mide lo mismo en cualquier punto de la circunferencia. Desde el centro, ¿no? Medido desde el centro. Entonces, la primera propiedad nos dice que el ángulo central, que en este caso es X, ¿a qué es igual? A la medida de su arco correspondiente. O sea, si este arco mide 30 grados, el ángulo también va a medir 30 grados. O sea, mide lo mismo. Pero eso pasa en el ángulo central. Y ahí está la fórmula, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Vamos a agrandarlo más, que lo vean. El ángulo AOB es ángulo central, así se lee, ¿no? AOB, X es el ángulo central. Entonces dice que X es igual a tita, al arco. Primera propiedad, sencillo, ¿no? Ya, eso es en el caso de ángulo central. Ángulo inscrito. Ángulo inscrito. ¿Sí? Fíjate bien, el ángulo inscrito ahora ya no está en el centro, obviamente, ¿no? Está dentro de la circunferencia. Mira, aquí está el ángulo inscrito. ¿Sí? Mejor vamos a... Este es el ángulo inscrito. Porque está chocando a la circunferencia. ¿Ya? ¿Cómo hallo ese ángulo X? Ese ángulo X es como un ojito, ¿sí? Un ojito que está mirando al arco tita. Entonces, para hallar ese ángulo X, aplico esta fórmula. ¿Qué dice? Es el arco entre 2. O sea, lo que valga esto, lo divide entre 2. Si el arco vale 100, ¿cuánto vale X? La mitad, pues, ¿no? 50. ¿Ya? A eso se llama ángulo inscrito. Segunda fórmula, ¿sí? Sigamos revisando. Nos vamos a la
a la propiedad C, ángulo semi-inscrito, semi-inscrito. Entonces la palabra semi quiere decir que la mitad, ¿no? Entonces, es el ángulo que tiene su vértice en una circunferencia, siendo uno de sus lados tangente y el otro, uno es tangente y el otro es secante. ¿Ya? Aquí falta, ¿no? Secante debe decir aquí, ya lo completan ustedes. Muy bien. Esta es la tangente. A ver. Esta es la tangente y esta es la secante. Esta de aquí, esta es la secante. Entonces, cuando se forma tangente con secante, cuando se chocan en un punto y ese punto es la circunferencia, entonces este ángulo X es un ángulo semi-inscrito. ¿Y cómo se halla? X es igual al arco entre 2. Ahí está. Ahí está la formulita, ¿no? Fórmula le llamamos nosotros a las propiedades, ¿sí? Ya. Sigamos viendo. Ángulo X inscrito. Si el ángulo semi-inscrito está dentro, entonces el ángulo X inscrito, una parte está afuera. Ya. Ángulo semi-inscrito. A ver. Dice, es el ángulo adyacente a un ángulo inscrito. Ah, es el ángulo adyacente. ¿Adyacente qué significaba en geometría? Vecino, ¿no? Un vecinito es. Ya, al ángulo inscrito. Se supone que este es el ángulo inscrito. Su adyacente es este. Por eso se llama X inscrito. X. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se halla ese ángulo X? El ángulo X, que es el ángulo X inscrito, es igual al arco sobre 2. Pero ¿cuál es el arco? Eso tienes que darte cuenta, mira. Vamos a poner aquí. El arco viene desde A y se va hasta B. Ese es el arco. ¿Ya? Repetimos, a ver. X, que es el ángulo X inscrito, es igual al arco entre 2. Pero el arco no es este. No es este que estoy sombreando. No es ese. Sino es este de aquí. Todo esto. Todo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde puede haber confusión, porque el arco lo tomamos todo. Muy bien. Sigamos revisando la teoría. Ángulo interior. Cuando un ángulo está, pues, dentro de la circunferencia. Ahí está, es interior. ¿Cómo se halla? Se suman los ángulos que forman, o los arcos, en este caso, se suman los arcos que forman estas rectas que han formado el ángulo. ¿Sí? Entonces, X es igual a tita más beta sobre 2. Ya está. X no está en el centro. No está en el centro. Ojo. Este puntito no es el centro. Porque si fuera el centro, entonces X sería beta. Eso por la propiedad del ángulo central. No, entonces no está en el centro. Listo. Sigamos. F, ángulo exterior. Aquí está. El nombrecito te indica exterior, o sea que está fuera de la circunferencia. Aquí está, pues, ¿está fuera o no? Claro, la circunferencia está aquí y el ángulo está fuera, pues se llama exterior. ¿Cómo calculo ese ángulo? Ese ángulo está formado por dos secantes, ¿no? A esta se le llama recta secante. Esta es otra recta secante. Entonces, el ángulo formado por esas dos rectas secantes es igual al arco mayor menos el arco menor. ¿Cuál es el arco mayor? El arco que es más grande, pues, ¿no? Tita en este caso. Menos el arco menor, que sería beta. Entonces, estos secantes han generado esos arcos. Ahí está, mejor los nombramos así. Arco mayor menos arco menor sobre 2. Muy bien. Eso es un caso. Hay otro caso. Cuando yo tengo una secante y cuando tengo una tangente, la fórmula es la misma. Mira, la fórmula es la misma. El arco grande menos el arco pequeño.
Ahí está, el arco grande menos el arco pequeño sobre... O sea, ¿es la misma fórmula? Sí, mire, es la misma. Y el otro caso, cuando las dos son tangentes. Tangente, tangente. ¿Cómo hallo X? Igual, arco mayor menos arco menor sobre 2. El arco mayor es el arco grande. El arco menor es el que está más cerca al ángulo, ¿no? Beta. Listo, ahí tenemos esa forma. Muy bien. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a resolver. ¿Ya? A ver, atentos. Ahí está el ejemplo. Lo vamos a resolver aquí nomás. No vamos a ir a la pizarra. Lo podemos hacer directamente aquí. Nos dice, calcule X. X está aquí, mira. Si la medida del arco AB vale 80, esto vale 80, ¿ya? Bueno, no puedo poner el número más pequeño, vamos a ponerlo así, 80. Y el arco CD vale 20. ¿Cuánto valdría X? A ver, escríbanme al chat cuánto sale. Esto sale al ojo, ¿eh? No hay que hacer mucho cálculo ahí, por eso es que lo estamos haciendo directamente. Respóndanme al chat y yo les voy a responder si está bien o está mal. Yo lo vende, profe. Nos pide X, ojo, ¿eh? No nos pide el ángulo interior, nos pide X. ¿Sí? Ya, a ver. Muy bien. Vamos a ver, vamos a revisar a los que están enviando su mensaje. Ya, ok, a los que han respondido bien y no a los que han respondido mal. La respuesta es 150. ¿Ya? La respuesta es 150. No es 120. A ver, ¿por qué? Como me pide este ángulo X, primero yo puedo hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior que vendría a ser este de aquí. Este. Por esta fórmula, ¿no? ¿Por cuál? Por esta. Arco grande menos arco pequeño sobre 2. El arco grande vale 80. El arco pequeño vale 20. 80 menos 20, 60. Entre 2, 30. Este arco, este arquito vale 30. ¿Pero cuánto vale todo esto? 150, ¿ya? No es 120. Algunos me han dado esa respuesta. No es 120, no es 130 tampoco. Es 150. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Entonces ustedes cuando ya lo pasen al limpio, esto tiene que estar resuelto. Muy bien. Están atentos, chicos. Muy bien a todos los que han escrito al chat. Eso es nota de participación. Alumno que no escribe al chat no tiene nota de participación. Ya, continuemos. A ver, un momentito. Uy, ¿qué pasó? Ya está, ahora sí. Y ahora vemos esta propiedad que dice el arco capaz. Así se llama, arco capaz. Es aquel arco en el cual los ángulos inscritos en este arco son iguales. Mira. Si aquí tengo que este arco es 2 teta, este ángulo tiene que ser tita. Este tiene que ser tita y este tiene que ser tita. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Y por qué? Porque estamos aplicando la propiedad del ángulo inscrito. El ángulo vale la mitad del arco. El ángulo vale la mitad del arco, mira. Aquí está. Este angulito está mirando ese arco.
este angulito también mira al mismo arco. Y este angulito también mira al mismo. Por eso es que valen los tres lo mismo. ¿Ya? Los tres. Entonces, arco capaz, como dice aquí, el arco AB es un arco capaz. Este, ¿no? Este aquí. ¿Ya? Entonces, por teoría, puede salir de ahí varias preguntitas, ¿no? Ya. Más propiedades. Teorema 1. Teorema 1. ¿Qué dice el teorema 1? Si en una circunferencia yo dibujo un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre debe ser el diámetro. Siempre. ¿Ya? No puede ir ni más abajo ni más arriba la hipotenusa. Tiene que ir en el diámetro. Entonces se forma un triángulo rectángulo. O sea, en cualquier triángulo yo puedo, si tengo el diámetro, ¿puedo dibujar un triángulo rectángulo? Sí se puede, ¿no? Ya. Muy bien, ese es el primer teorema. El segundo teorema dice que si tengo dos tangentes, AB, son puntos de tangencia, no es necesario que yo sepa este arco, no es necesario. Basta que yo sepa cuánto vale el ángulo exterior, que en este caso es θ, y este arco pequeño, que es beta, dice que los dos, ¿cuánto deben sumar? 180. Entonces, esta propiedad podría parecerse a esta de aquí, ¿no? A ver si se ve la manito aquí. Solo que esta es más directa, ¿no? Para poder hallar θ. θ más beta me da 180. ¿Sí? En caso te den este arco, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos se puede aplicar. El teorema 3. ¿Qué dice el teorema 3? Tengo dos circunferencias, mira, dos circunferencias, una grande y una pequeña, están pegadas en un punto. Y las dos comparten una misma tangente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que cuando yo uno AT con BT, ¿qué se forma? Forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Entonces aquí se ha formado un triangulito rectángulo, que lo vamos a sombrear ahí. Ahí está. ¿Sí? Ese es el triangulito rectángulo que se forma. Siempre y cuando A y B estén pegados, ¿no? Vamos a decir pegados. Y la tangente la compartan las dos circunferencias. Listo, sigamos viendo más teoría. Saben que la teoría es importante, ¿no? Si no sabemos teoría, no podemos resolver problemas. A ver, cuadrilátero inscrito. Cuando tú te inscribes en el colegio, ¿qué quiere decir? Que estás dentro del colegio. Entonces, relaciónenlo eso, ¿no? Cuadrilátero inscrito quiere decir que el cuadrilátero está dentro de ¿quién? De la circunferencia. ¿Ya? Entonces, cuando escuches o leas el nombre inscrito, es que está dentro, pues, ¿no? Y si fuera ex inscrito, está fuera, pues. ¿Ya ven? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, aquí nos dice, es aquel cuadrilátero convexo, ya saben ustedes que es un cuadrilátero convexo, que pueden inscribirse en una circunferencia. Sus cuatro vértices pueden ser ubicados en una misma circunferencia. Tiene cuatro vértices, ¿no? Un cuadrilátero inscrito. Ahí están sus cuatro vértices que chocan en la circunferencia. Entonces, a ese cuadrilátero se le llama cuadrilátero inscriptible. Inscriptible. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Condición para que un cuadrilátero sea inscriptible. Condición, ya. Entonces, hay dos casos, ¿no? Primer caso, segundo caso. Hasta tercer caso hay. Ya, vamos a ver primeramente el primer caso dice, todo cuadrilátero convexo cuyos ángulos interiores opuestos son suplementarios es inscriptible. O sea, si yo tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia, estos ángulos interiores opuestos, ¿cuánto deben sumar? 180. Primer caso. Segundo caso.
Todo cuadrilátero convexo cuyo ángulo interior es igual al ángulo opuesto exterior es inscriptible, o sea, este es igual a este. Pero si te das cuenta, no es del mismo caso, del caso 1, no es lo mismo, sí, pues. Porque si aquí suman 180, entonces este ángulo con este de aquí, lo vamos a dibujar, a ver, mira, vamos a marcarlo. Con este ángulo de aquí, alfa más el ángulo que está aquí debe sumar 180. Entonces, este ángulo, alfa más este ángulo debe sumar 180, por eso son iguales. ¿Ya? Ese es otro caso, ¿no? Para ver si un cuadrilátero es inscriptible. El tercer caso, todo cuadrilátero convexo cuyas diagonales, ¿qué son diagonales? No sé, me olvidé. Estas son las diagonales. Están las líneas, los segmentos que trazas dentro de un cuadrilátero, ¿no? Determinan con dos lados opuestos ángulos de igual medida, entonces es inscriptible. O sea, si un cuadrilátero convexo yo le trazo dos diagonales, obviamente que dos nomás se puede trazar, estos dos ángulos son iguales. ¿Y por qué serán iguales? Porque este ángulo es un ángulo inscrito, este es un arco. Este arco, si esto es alfa, esto sería 2 alfa. Y si esto es 2 alfa, este arco sería alfa. ¿Te das cuenta? Porque igual este angulito está mirando al mismo arco, entonces por eso estos dos ángulos son iguales, ahí está. Entonces ahí se cumple también que es un cuadrilátero inscriptible. Más teoremas, ¿no? de los cuadriláteros inscriptibles. Ahí lo tienen ustedes. Teorema 1, tengo un dice que APQC es inscriptible si yo puedo dibujar un triángulo así. Y aquí trazo alturas. Es un teorema, y otro teorema sería cuando tenemos un cuarto de circunferencia. Mira, esto es un cuarto de circunferencia, ¿no? Porque esto es 90 grados. Entonces, trazamos aquí una secante con otra secante y el ángulo que forman es la mitad de 90, o sea, 45. Y el teorema 3, cuando dos ángulos opuestos interiores son 90-90, ¿no? También es un cuadrilátero inscriptible. Listo. Terminamos con la teoría, chicos. Muy bien. Esa es entonces la teoría, la hemos visto detenidamente. Hemos explicado una por una las propiedades y cómo se aplica. Ahora lo que viene son ejercicios. ¿Sí? Ejercicios. Bien, esos ejercicios lo vamos a desarrollar la siguiente clase. Pero si pueden estar avanzando, como les digo, eso les conviene a ustedes, ¿no? Pueden ya tener su nota de participación para la siguiente clase. ¿Ya? Ahí están esos ejemplitos. Luego ya vendría resolviendo en clase y una tarea que se les va a dejar todavía a la siguiente clase. Muy bien, a ver. Vamos a poner aquí la 1. Si alguien tiene una respuesta, lo puede dar, ¿ya? Ahí está. Mientras tanto, vamos a dar sus notas del examen de geometría. A ver, un momentito. Entonces, mientras van haciendo ustedes, voy a abrir aquí el Excel con sus notas.